Bueno, mis hermanos, hoy vamos a terminar. Sí, pues ya llevamos mucho tiempo. Llevamos como 2 meses hablando sobre la oración. Pero ¿cuántos de ustedes están aprendiendo a orar? Amén. Estamos aprendiendo a orar, ¿cierto? Ya usted sabe que ya usted no tiene que estar por ahí todo el día pidiéndole a Dios. Dios ya sabe lo que usted necesita. Dios quiere que usted se ponga a orar en la voluntad de Él. Dios lo que quiere es que usted se ponga de acuerdo con el cielo a clamar. Y dice la palabra, enseñábamos, ¿cierto?, que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, las añadiduras. Entonces, cuando yo oro por mi hermana Islena, cuando yo oro por mi hermano Jesús, cuando yo oro por el vecino de allá, cuando el Señor me pone en mi mente el nombre de alguien para que yo oro por ellos. Yo ya me olvido de mi situación, yo me olvido de mis problemas, porque sé que Dios ya prometió que se iba a encargar de todo. Que yo no tengo problema. Que llegó un recibo y no lo puedo pagar en el momento. Señor, aquí está. Eso es tuyo. Te encargo. No sé cómo lo vas a solucionar, pero lo solucionas. Y así hemos estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque durante muchos años nos enseñaron que orar era ¿qué? Hablar con Dios. Esa era la definición de la oración que más me gustaba. Pero esa definición, ¿qué problema con la cámara? Pues tengo que quedarme aquí parado. Pero el problema de esa definición es lo siguiente, que usted habla con Dios. Usted le dice de todo a Dios. Usted le pide de todo a Dios. Y Él te va a escuchar. ¿Ya? Él te va a escuchar. Entonces, nosotros pensamos, por lo menos era lo que yo pensaba. Yo le he dicho ya todas mis necesidades a Dios. Le he dicho todos mis problemas. Le he rogado que esto, que me compre el carro, que la casa, que la beca, que la hija, que la novia, que esto. Ahora, ya yo le dije todo eso. Ahora viene Dios y va cogiendo cada punto. Y Él mismo dice, este sí se lo doy, este no. Este sí, este no. Este de pronto, este para más tarde, este se lo doy ahora. Y no es así, mi hermano. No es así. ¿Ya? Eso no es lo que Dios quiere. Usted no tiene que orar pidiéndole a Dios por usted. Porque ya Dios le dio a usted a Cristo. Y el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Dios quiere que tú ores por las almas, que se conviertan. Eso es encargarte de ¿qué? Del reino. Y cuando tú te encargas del reino, Dios se encarga de las cosas tuyas. Porque Dios sabe todas nuestras necesidades. Amén. Ahora, hablábamos también, ¿cierto? Y le decíamos que cuando los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. Y me llama la atención eso de enséñanos a orar. Los discípulos estuvieron casi como 2 años y medio con Él. Y entraban y salían, dormían, comían con Él, iban para todas partes con Él. Y ellos se daban cuenta de todo lo que hacía Cristo. Ellos vieron todos los milagros que hizo Jesús. Pero ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. ¿Cómo hiciste? Danos ese secreto. Señor, ¿cómo hiciste para expulsar esos demonios? Señor, ¿cómo sanaste a su ciego? Dame el secreto de los milagros. Pero ellos sí veían que el Señor, ¿cierto?,
se iba a los montes y allá duraba horas, días en oración con su Padre Celestial. Y cuando el Señor bajaba, ¿cierto?, de orar, venía ¿qué? Revestido del poder de Dios. Entonces ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo el Señor? Bueno, cuando ustedes estén orando, díganle que hágase tu voluntad, Señor, en el cielo como aquí en la tierra. Entonces, la oración es que la voluntad de Dios en el cielo se haga aquí en la tierra. Entonces, esa es su oración. Que usted se conecte con el cielo y sepa cuál es la voluntad del cielo para que esa misma voluntad se haga aquí en la tierra. Amén. Jesús les dijo, ustedes van a orar así. Hágase tu voluntad en el cielo como también aquí en la tierra. Ahora, si lo que yo estoy orando no es la voluntad de Dios, estoy perdiendo el tiempo. Aunque yo diga que ya oré, estoy perdiendo el tiempo. Y nos damos cuenta de eso porque muchas veces oramos y no pasa nada. Casi no vemos respuesta. Y ese es un problema que tenemos nosotros los cristianos, ¿cierto? Que oramos muchas veces y no pasa nada. Y nos desesperamos. Y a veces salimos a buscar por ahí a un profeta, a alguien que nos adivine, que nos diga algo. Porque no estamos recibiendo respuestas en la oración. Pero eso no es lo que Dios quiere. El Señor dice, ¿cierto?, que cuando tú oras, tú tienes que ver respuesta. Pero tú tienes que orar, es el deseo de Dios. Tú no puedes orar tu deseo. Pastor, pero es que la Biblia dice que Dios concede los deseos de nuestro corazón. ¿Sí? Él concede los deseos de tu corazón cuando tus deseos están alineados con los de Él. Amén. Y esto es clave, mi hermano, que lo entendamos. Porque muchas personas todavía en la fe y están pidiendo cosas que Dios no puede, que no son la voluntad de Dios. Porque, mi hermano, la oración nace en la voluntad de Dios. Esa voluntad Él la pone en la vida del cristiano, o sea, en tu vida. Esa voluntad Él te la revela. Esa voluntad te habla a ti, a tu corazón. Me habla a mí, a mi corazón. Esa voluntad Dios me la hace saber a mí. Por eso el Señor decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces usted sabe cuando Dios le habla. También decía yo en algunas partes que todo lo que logramos sin oración, lo logramos por nuestro mérito. ¿Ya? Por su esfuerzo, por sus conexiones, por su plata, por esto. Pero cuando nosotros logramos eso por nuestro mérito, corremos el riesgo de perderlo fácilmente. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque Dios no está ahí en el asunto. Todo lo que logramos por la oración nunca se va a perder. Amén. Si usted, iglesia, por eso es que he estado, porque si nosotros aprendemos a orar, mi hermano,
nosotros vamos a crecer, vamos a ser más maduros en la fe. Y cuando usted crece y usted ya es maduro, mire, usted va a tener infinidad de testimonios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere bendecirnos grandemente. Dios quiere bendecir. Mire, suponga esto. Dios te dice que tiene 10 bendiciones especiales para ti, que te las va a dar. Pero tú te pusiste a orar y comenzaste a pedir y no oíste la voz de Dios. Y entonces tú en la oración solamente le pides 2 cosas. ¿Sabes en cuántas cosas va a actuar Dios? En 2 solamente. Las otras 8 que te quería dar se perdieron. Por eso es importante escuchar la dirección de Dios cuando estamos orando. ¿Cuántas cosas perdimos que Dios quería hacer en nosotros? Porque ni siquiera nos enteramos que Dios las quería hacer. ¿Por qué qué? Porque no lo escuchamos. Porque nos enseñaron que orar era hablar con Dios, entonces yo me arrodillo y empiezo a bla, 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 bla. Y así no es. Eso es como cuando uno va donde el psicólogo, ¿no? Donde el psiquiatra creo que es. Que uno lo sienten en una poltrona. Ah, un diván. ¿Usted ha ido? ¿Sabe? No. Ah, un muñequito en la película. Mentira, me molestan. Tengo un hombre. Hay una hija mía que también es psicóloga. Ah, psicóloga, ¿verdad? Usted, el psicólogo, el psiquiatra lo sientan en el diván o no sé, en la poltrona y usted comienza a hablar. Y el tipo que va grabando o va escribiendo. Ah, pero eso no es Dios y así no es la oración. Si Dios me dice que tiene 100 cosas, pero yo no lo oigo por estar hablando y yo solo oro por 3 cosas, mi hermano, me estoy perdiendo de una gran bendición. Amén. Entonces tenemos que cambiar. Le voy a poner un ejemplo rápidamente en la Biblia. David se levantó un día. Señor, voy a hacer un templo. Voy a hacer una casa para Dios. Entonces coge y llama al profeta Natán. Natán era el profeta de David. Era un hombre serio, era un profeta fino, un profeta alineado con el Espíritu, lleno del Señor. Y David le dice, yo tengo en mi corazón el sentir fuerte que quiero hacerle un templo al Señor, una casa de cedro al Señor. Y el profeta Natán le dice, sí, claro, eso es muy bueno. Sí, porque el Señor no debe estar en esa tienda, sino debe estar en un templo hermoso para Él. Eso es cierto. Y el profeta le dice, sí, claro, hazlo. Pero el profeta tampoco había oído la voz de Dios. Hazlo. Bueno, y quedó que lo iba a hacer el templo. Se va Natán, el profeta. Pero cuando Natán va caminando, le pasa como a Isaías, ¿cierto? Cuando fue a donde el rey Ezequiel y le dijo, prepara tu casa porque te vas a morir en estos días. Y se fue. Cuando Ezequiel se puso a llorar, el Señor le habló a Isaías, devuélvete y dile que le voy a agregar 15 años más de vida. Bueno, aquí pasó lo mismo. Natán salió y el Señor le dijo, Natán, devuélvete. Yo
no le he dicho a nadie que quiero que me hagan casa. Devuélvete y dile a David que él no me va a construir ninguna casa. Él no me va a construir ninguna casa. Yo no quiero que me hagan casa. Dile así al rey. Bueno, llega Natán. Rey David, Señor me dice que él no quiere que tú le construyas ninguna casa. Y David, ¿cómo? ¿Cómo así si tú me acabas de decir que sí? Tú me acabas de decir que sí. No, el Señor me dijo que no quería que tú le hicieras ninguna casa, que todo lo contrario, que Él es el que te va a hacer una casa a ti. Y esa casa es un linaje, es una bendición, porque de allí va a venir el Mesías. David quería hacer algo para Dios, cierto, pero a pesar de que David quería hacer algo para Dios, Dios quería hacer algo mucho más grande con David. Y a veces, cierto, nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros queremos hacer algo para Dios, pero con nuestra mente limitada nos limitamos, valga la redundancia, pero Dios quiere hacer cosas mucho más grandes con nosotros. Nosotros a veces pedimos muy limitadamente. Dios quiere darnos muchas cosas mucho más de lo que pedimos y entendemos. Y así fue, mi hermano. Miren lo que dice David. Primera de Crónicas 17:25. Porque tú, Dios mío, has revelado al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres el Dios y has prometido a tu siervo este bien. Mire, mi hermano, muchas veces Dios nos va a truncar, a cortar, a mochar nuestros buenos deseos hacia Él. Son buenos los deseos que tenemos hacia Él. Son buenos los planes que tenemos, pero no son su voluntad. Y va a frenar esos buenos deseos para que estemos más atentos, usted y yo, en oír su voluntad. Y no seguir los deseos de nuestro corazón. Porque es que nosotros tenemos buenos deseos. Yo cuando no era cristiano, yo recuerdo, yo compraba el baloto y le decía, Señor, si yo me gano el baloto, yo hago un hospital para los más pobres. Es un buen deseo, ¿cierto? Pero eso no es la voluntad de Dios. Esa era una manipulación mía para ver si engañaba a Dios y Dios me daba baloto. Señor lo reprenda al diablo. A Dios nadie lo engaña, mi hermano. Además, el baloto nunca sale. Tú tienes que hacer un pacto con el diablo para que pueda salir. Si no, no sale. Y si lo está comprando como cristiano, arrepiéntese. Porque no sale. Eso es con pactos. Eso se necesitan pactos para que salga eso. Yo, pactos fuertes. Y no todo el mundo va a vender su alma. David quedó contento. David quedó contento porque David le ofreció un templo a Dios y Dios le dijo, no me hagas templo, pero tú sabes que tu descendencia va a ser reyes en Israel para siempre y de tu linaje va a venir el Mesías. Y tu hijo Salomón, ese sí me va a construir el templo. Amén.
Así es, mi hermano. Aprendimos también que orar es estar en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Oiga esto. Orar, aprendimos que tenemos que orar lo que está en el corazón de Dios. ¿Quién aquí sabe qué es lo que está en el corazón de Dios? Mi hermano, usted como cristiano tiene que saber qué es lo que está en el corazón de Dios. Amén. En el corazón, el mayor deseo que tiene Dios es que todos los hombres conozcan a Cristo. Amén. Ese es el deseo de Dios. Ese es el latir del Señor. Ese es el sueño de Dios. Entonces nuestra oración tiene que apuntar hacia allá. Y hablábamos de esas 4 direcciones, ¿cierto? Que nosotros tenemos que orar el deseo de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, sobre nuestros conocidos y aún sobre los desconocidos. Amén. Y que ya tienes que dejarte de olvidar que Señor, dame esto, Señor, ayúdame, Señor, dame una novia, Señor, dame un esposo, Señor, dame un carro, mira, Señor, a mi hijo que le vaya bien. Déjate ya de orar así. Tú tienes que orar, es el deseo del corazón de Dios. Porque mire, suponga, esto es algo imaginario, no va a pasar. Suponga que usted tiene un hijo, se perdió el muchacho. Y usted le vienen a avisar, tu hijo se perdió, no lo encontramos. Y usted se está viendo el partido hoy de la selección Colombia. Usted va a decir, no, ahora que se acabe el partido yo salgo a buscarlo. Cójame eso. ¿Ah? Ahora lo vamos a dejar que se acabe el partido. Usted se levanta como un loco, como una loca y sale a buscar a ese muchacho por donde sea. ¿Cierto? Así es. Ahora, mire, para Dios la gente está perdida. Está perdido el mundo, está perdido. Entonces, ¿tú qué le vas a decir al Señor? No, Señor, yo no tengo ganas de orar ahora. Nunca digas eso. No, ay, Señor, pero es que tengo mucho trabajo ahora. Estoy cansado. Mañana quizá oro. Así como en lo natural nosotros salimos a buscar a nuestro hijo, así tenemos que salir también a buscarlos espiritualmente también a los perdidos. Mi hermano, cuando oro en las 4 direcciones, ¿cierto? Le puedo decir al Señor, Señor, encárgate de mis necesidades. Señor, dice tu palabra que si busco el reino, todas las demás cosas tú me las das. Amén. Si te olvidas de decirle que satisfaga todas tus necesidades, si te olvidas de decirle que tienes este problema, esta necesidad, esto, no importa. El Señor ya sabe y Él va a suplir tus necesidades. Amén. Bueno, hacer un repaso y ya estamos terminando. Pero quería tocar un tema que se me quedó por fuera. Y el tema se llama ¿cómo oro por mí? ¿O cómo oramos por nosotros? ¿Cierto? Porque usted está orando por todo el mundo, pero también hay un momento en que tiene que orar por usted. Y yo creo que el mejor tema para tocar eso, y de ahí pues usted ya lo extrapola a los demás. Vamos a tocar el tema entonces de la enfermedad. Amén. De la enfermedad. ¿Por qué toco ese tema? Porque todos en algún momento estamos o estaremos probablemente
bajo enfermedad. Amén. Cada vez que nosotros nos enfermamos, lo primero que tenemos que hacer es decirle, hablarle, darle la orden a esa enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Desde un resfriado hasta una metástasis en los huesos, en donde sea. No importa lo que sea, le das la orden, le hablas a la enfermedad con la autoridad que Cristo te dio, mi hermano. Amén. Tú no dices, ay, pastor, oren por mí para ver si me sano. No. Tú le hablas a la enfermedad y le dices, presión arterial, te ordeno que te vayas de mi vida en el nombre de Jesús. Usa la autoridad. Esa autoridad para hablarle a la tormenta, para hablarle a la enfermedad, para hablarle al monte, para hablarle a la montaña, para hablarle al gigante. Hay gente que le da miedo porque cree que le está ordenando a Dios. No, mi hermano, no te equivoques. No le estás ordenando nada a Dios. Todo lo contrario. Estás usando el vestido de autoridad que te dio la policía celestial. Amén. Para que te pongas el uniforme de Cristo y le saques la tarjeta, una tarjeta roja por ahí. Como oye fútbol, bueno, le saques la tarjeta roja a toda enfermedad. Tuya o de cualquier otra persona. Amén. Hechos 3, 1 al 8. Dice la palabra y la voy a leer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En cierta ocasión subieron juntos Pedro y Juan al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. La hora tercera. A la puerta conocida como la Hermosa había un hombre cojo de nacimiento. Le llevaban allí cada día para que pidiera limosna a quienes entraban en el templo. Cuando vio que Pedro y Juan iban a entrar, les rogó que le dieran limosna. Pedro, que estaba con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante se fortalecieron los pies y los tobillos y se puso en pie de un salto y empezó a caminar y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Amén y amén. Aleluya. Un milagro. Ese fue el primer milagro registrado ahí de los apóstoles, ¿cierto? Después que Cristo murió. Me imagino que ellos también quedaron impresionados. Pedro y Juan eran judíos. Y como judíos ellos tenían que ir al templo a orar. Y Pedro y Juan seguro que habían ido muchas veces al templo. Ellos ya conocían a ese paralítico porque dice la Biblia que lo ponían todos los días ahí para que le pidiera dinero a la gente que iba para el templo. Entonces ya lo habían visto. Pero Pedro y Juan esta vez no llegan como antes. Pedro y Juan esta vez llegan diferentes.
Pedro y Juan esta vez llegan con Cristo aumentado en ellos. Ellos habían estado orando en la oración de la mañana, ¿cierto? Y estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y por eso, cuando ven el paralítico, lo toman, ¿cierto? Y en el nombre de Jesús le dan la orden, levántate. Le dieron la orden al paralítico. Pedro y Juan no dijeron, Señor, extendieron la mano, Señor, por favor, ten misericordia de este pobre hombre. Levántalo, Señor. Sánalo. Te lo pedimos, Señor. No. Mi hermano, recuerde siempre esto. Dios ya nos dio autoridad. ¿Cuántos entendieron eso? Amén. Toditos. Entonces ya ustedes están practicando eso desde antes. Se lo sabían y no me lo querían decir a mí. Ah, me los pillé ahora. Amén. ¿Le hablas al problema? ¿Le hablas a la deuda? ¿Le hablas a la enfermedad? No tienes que andar por ahí. A ver, ¿cómo sería? Bueno, el árbitro le saca la tarjeta roja al jugador. ¡Pah! Ay, perdona. Discúlpame. No lo tomes a mal. Pero te vas para afuera del partido. No es nada personal. Así no hace el árbitro. El árbitro coge y saca la roja. Se la pone en la cara. Coge, se la pone en la cara. Y le dice, ¡pa' afuera! Y después con un lapicerito que guardan por ahí y le anota el número de la camiseta ahí en la tarjeta. ¡Pa' afuera! Y el tipo puede pelear y le cae todo el mundo, pero ¡pa' afuera! Él para afuera tiene que salirse. Amén. Y así también. Toda enfermedad es para que tú la eches fuera de la cancha, de tu cuerpo, de tu vida. Sácale la tarjeta roja a toda enfermedad y dile, enfermedad, te vas fuera en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, y si no pasa nada, porque hay gente así, y si no pasa nada, ¿cómo hago ahora? A mí me ha pasado. Yo tengo un dolor de cabeza, por ejemplo. Bueno, ya no me dan, pero hace muchos años. Dolor de cabeza, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y sigo con el dolor de cabeza. Diabetes te va fuera. Y la diabetes ahí. No, yo no tengo diabetes. La gripa te va fuera. Y yo, Señor, perdón. Cáncer. Mejor no hablemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Aquí la hermana Marjorie dice que le vuelva a sacar la roja hasta que se salga. Primero que todo, ¿cierto? Tenemos que confiar en que ya le soltamos la palabra, en que ya le sacamos la tarjeta roja y que se tiene que ir para afuera. Pero si no se sale, entonces usted tiene que ir a la oración y decirle, Señor, muéstrame si hay algo en mí que tiene que morir antes. Amén. Si hay algo en mí que tiene que morir antes. Para eso,
la pastora nos ha enseñado que tenemos que usar ¿qué? El altar. El altar es el lugar, es la cruz de Cristo, ¿cierto? El lugar donde todo muere. El altar consiste en pedirle al Señor que Él nos muestre si hay algo dentro de nosotros que debe morir primero. Amén. Miren lo que dice David en el Salmo 66, 18. Si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, y la iniquidad es un pecado, mejor dicho, grave, eso que viene de generación. Si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 68, 66, 18, anótelo ahí y léalo. Es importante que usted lea ese salmo. ¿Sabe por qué muchas oraciones no nos funcionan? Porque hay cosas que primero necesitamos llevar al altar para que mueran. En el altar, ahí, a los pies de Cristo, muere todo. Entonces, ya saben cómo es. Primero que todo, yo le hablo al problema. Le hablo a la enfermedad. Le hablo a la escasez, a lo que sea. A la montaña. Ya. Pero si veo que no pasa nada, entonces yo tengo que ir al altar. Yo tengo que decir, Señor, si hay algo en mí, te pido en este momento que me lo muestres. Ahora, me gusta aclarar las cosas. No estoy queriendo decir que porque tú tienes o estás cargando un pecado, Dios no te puede sanar. No estoy diciendo eso. Amén. No estoy hablando de eso, que quede claro. Estoy orando para que Dios me muestre lo que de mí tienes que morir, que es diferente. Amén. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que usted con el ejemplo me entiende más lo que le voy a decir. Imagínese que usted va a visitar a alguien y allá donde llega, a usted está hablando, y le brindan una buena taza de café, sabrosa, un café de eso bueno, fino, un café sabroso, bien hechecito, bien negrito, bien, y tú estás tranquilo tomándote el café. ¿A cuánto le gusta el café? Bueno, ahora le doy café. Mire, pero de pronto, usted está tomando café y se da cuenta que ahí en el fondo del café, ahí está por ahí una cucarachita negra. Amén. Yo no sé cómo llegó esa cucarachita, pero está negrita, como que le gusta el café también a la cucaracha. O yo. Y usted se está tomando el café. ¿Usted qué hace? Exacto. Yo la saco con la cucharita de azúcar discretamente y me sigue tomando café. ¿O usted no lo hace? ¿O usted no lo que... Mira, me da tu cucaracha ahí en el café. ¿Cómo es posible? No. Uno tiene que ser educado, hermano. ¿Cómo? ¿Te sigues tomando el café? Mire, ¿sabe por qué le digo esto? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque lo mismo pasa con la oración. A veces oramos bien. A veces soltamos perdonen la palabra, tronco de oración bien bacana. Soltamos una oración espectacular. Pero ¿sabe qué?
En la oración hay una cucarachita negra. Amén. Hay orgullo, hay individualismo, hay pecados sexuales, bueno, sigamos, contiendas, ira, toda la que usted quiera poner. A veces somos desagradecidos con Dios. A veces somos desagradecidos con las bendiciones de Dios. A veces amamos más al trabajo que a Dios, que fue el que nos dio el trabajo. Y así puedo yo seguir enumerando cosas, ¿cierto? Entonces, Pablo, ¿qué dice? Romanos 8:13. Haced morir las obras de la carne. Coge la cucharita y saca esta cucarachita. Amén. Santiago 5:16 dice, anótelo, Santiago 5:16 dice, confesaos los pecados los unos de los otros, para que seáis sanados. Oiga eso, confesaos los pecados los unos a los otros. No sé, porque hay gente chismosa que después cuando salga va a hablar de los pecados tuyos por allá. Pero dice, confesar los pecados los unos a los otros. O sea que usted tiene que, si se los va a confesar a alguien, busque que la persona a quien se los va a confesar es una gente seria. Es un cristiano de una sola pieza. No un cristianator. O cristianator, eso que se transforman. Como los se transforman de pronto. Te lo ve cristiano y de pronto transforman en mundano. Y de pronto pasa uno por ahí y otra vez. ¡Ah! Cristianator. Bueno, mire, no toda enfermedad es producida por algo de la carne. Pero hay algunas enfermedades que sí. Y como ni usted ni yo lo sabemos, tenemos que orar. Ni más ni menos. Mire, yo puedo orar 10 horas seguidas. Pero si hay algo, si hay una cucarachita negra dentro de mí, perdí las 10 horas esas. Yo puedo orar y yo puedo tener 10 cucarachitas de esas negras de las que estaban en el café. Saqué 9, pero dejé una adentro, tampoco te va a funcionar la oración. Amén. Ahora, yo le hablo de la enfermedad. Le ordeno que salga en el nombre de Jesús. Y sigo con la enfermedad. Entonces yo le digo, Señor, muéstrame qué hay en mí. Puede ser algo, un problema con un hijo, un problema que no me quiero congregar, cualquier cosa. Y Dios te la va a mostrar. Pero ya eso es personal, ya eso es entre tú y Dios, ya eso es privado. Amén. Ahora, una vez que nosotros pasamos por el altar y mueren ahí todas esas cosas, todos esos pecados sexuales, todo ese poco de cosas, ira, contienda, lo que sea. ¿Ya? Y soltamos ya todo eso. Y seguimos enfermos. Quizás Dios no te mostró qué es lo que tiene que morir en ti. Y tú quedaste ahí atrancado. Pero siempre hay algo que morir, ¿cierto? Entonces, bueno, pero supón que ya le diste la orden a esa enfermedad, en el nombre de Jesús te va afuera, no pasó nada. Señor, muéstrame, el Señor te mostró. Murió, sacaste, entregaste lo que estaba ahí estorbando. Y la enfermedad todavía sigue. Ya has hecho 2 cosas y todavía está la bendita enfermedad ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer?
Lo primero que tenemos que hacer es saber que Dios, tarde o temprano, va a poner su mano. Y que tú, a pesar de que la enfermedad todavía esté allí, tú no puedes tirar la toalla de la sanidad. Tú tienes que continuar esperándote. Pero ¿sabes qué? Olvidándote de la enfermedad. No dándole tanta importancia. Y sí buscando al Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscarle al Señor. Porque ¿sabes qué? Normalmente cuando pasan esas situaciones, es el Señor que te está enseñando algo. Es el Señor que te metió en el proceso. Ya, para enseñarte algo, para mostrarte algo. Por eso decía Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque cuando usted sale de la prueba, usted sale victorioso. Amén. Así es, mire, había un pastor que se llamaba, famoso, hace muchos años ya murió, Andrew Murray. Este hombre estuvo en África predicando y allá en África perdió la voz. O sea, un predicador, un pastor, un evangelista y pierde la voz, no le salía nada. Y así estuvo en ese lapso, tuvo 2 años sin voz. Y en esos 2 años en que él estuvo sin voz, escribió un libro sobre sanidad. Él no creía en la sanidad divina. Pero cuando se enfermó y Dios lo sanó, entonces sí creyó. A veces Dios nos mete en esos procesos para enseñarnos algo. Quizás yo creo que es el momento que tú te pongas a pensar ahí, ¿qué es lo que me quiere enseñar? Yo he estado haciendo de todo y no he podido salir de esta situación. Señor, ¿qué es lo que me quieres tú enseñar aquí? Este hombre dice, yo oré, morí, hice todo, pero un día no pasaba nada, pero un día el Señor me dijo, olvídate de la enfermedad y mejor búscame a mí. ¿Qué te quiero decir? Que cuando nada te funciona y sigues enfermo, comienza a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí hay un trato de Dios. ¿Por qué? Porque ahí el Señor te quiere enseñar algo, te quiere mostrar algo. Amén. Y este hombre terminó bendiciendo la enfermedad que tuvo. 2 años sin... Pero dice que en esos 2 años aprendió tantas cosas de Dios, aprendió tantas lecciones, escribió un libro y dice que un día de golpe, ¡pum!, recuperó la voz. Y ya. Y ya después que estaba sano, dijo, no hubiese cambiado por nada esos 2 años en que estuve sin voz, porque aprendí tantas cosas que Dios me enseñó. Que si Dios me hubiese sanado antes, yo no hubiera aprendido nada de eso. Entonces, Dios va a usar la enfermedad. Recuerden esto, porque hay mucha gente, claro, los cristianos no, pero hay otros cristianos por allá afuera que sí, que creen que Dios es el que manda la enfermedad. Dios no manda ninguna enfermedad, pero Dios va a usar la enfermedad para que Él aumente en ti. Amén. Y una de las cosas que Él aumenta es que cuando estamos enfermos nos damos cuenta que todo lo que hay es Él.
recorriste la seca, la meca, la caña bereca, todos los especialistas, nada. ¿Qué te quedó? Él. Él, al final. Aprendes que tu cuerpo, que nuestro cuerpo es frágil y que Él es nuestra fortaleza. Que no son las vitaminas, que no son los sueros esos vitaminados, que Él es nuestra fortaleza, que Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Amén. El Salmo 16:3 dice: alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hermoso eso, esa palabra de David. Entonces, mi hermano, no dejes de congregarte, porque ese es otro problema. Porque estoy enfermo, entonces yo sigo yendo al trabajo, pero falto a la iglesia. Si tengo mucho trabajo por hacer, entonces me olvido y aparto las cosas espirituales. Porque una cosa es que yo me enferme y falte al trabajo porque me tengo que recuperar, y otra cosa es que yo me enferme, no falto al trabajo, no falto a las salidas a la calle, pero falto a la iglesia. Entonces ya sabe, tres cosas. Tenemos que hablarle a la enfermedad, al problema, a la escasez, a la situación, a lo que sea. Luego decirle, si no pasa nada, entonces le dice, Señor, muéstrame que debo morir. ¿Te mostró el Señor o no te mostró? Y la enfermedad sigue. ¿Qué quiere Dios? Que tú quites los ojos de la enfermedad y los pongas en Él. Amén. El Señor, eso quiere decir que el Señor te está tratando. Y algo de Cristo, el espíritu de resurrección, ¿se acuerda que nosotros enseñamos sobre eso? Va a crecer en tu vida y te va a enseñar grandes lecciones, mi hermano. Grandes cosas. Mire, yo soy muy hincha de este escritor. Tengo muchos libros de él. Se llama Watchman Nee. Este hombre es chino. Cuando el hombre tenía 23 años, le cayó una tuberculosis que lo estaba matando. Estoy hablando del año 1920. No es como ahora, una tuberculosis segura. Creo yo, pues, no sé. El hombre estaba flaquito, fiebre alta. Llegó un momento que no se podía parar. Él ya creía que se iba a morir. Y los amigos y la gente que lo conocía estaban esperando que muriera. Entonces, Watchman Nee le dice a Dios, me voy a morir y me voy a llevar a la tumba muchas cosas que tú me has enseñado. Y entonces, como no se moría, en 4 meses escribió un libro que se llama El hombre espiritual. Ese es un libro que tiene 3 tomos. ¿Ya? Ese es el libro favorito mío. Ese es el mejor libro para mí que existe de cristiano. Muchas prédicas y muchas cosas que yo les he enseñado las saco de allí. El hombre espiritual, son 3 tomos. Y ese libro, yo no sabía, cuando leí la biografía, esa cortica que hay ahí de él, me di cuenta que ese hombre a los 23 años de edad, con una tuberculosis encima,
escribió esos 3 tomos. Y dice que los escribió encima de una mesa. Ahí no se podía apoyar, sino que estaba prácticamente encima de la mesa. Y ahí iba escribiendo, hasta que terminó. Hasta que terminó. Mareado todo. Y dice que un día estaba orando. Un día estaba orando y el Señor le dijo, anda por fe. Y eso le tocó el corazón. Y entonces el Señor le dijo, empieza a declarar que andas por fe. Y él comenzó a declarar que andaba por fe. Tiempo después estaba leyendo otra vez la Biblia y leyó donde dice, el justo, Romano, ¿cierto? El justo por la fe vivirá. Y Dios le dijo, empieza a vivir por fe. El hombre se estaba muriendo, no se podía sostener, tenía tuberculosis, o sea que cuando tosía, salía la sangre. Mucho dolor, fiebre, todo eso. Entonces dice ahí en la biografía que si Dios le dijo, dice, acá en la Biblia dice que ande por fe, entonces yo voy a andar por fe. Y ahí se levantó ahí de la cama, ahí mareado todo, ahí se levantó. Y lo sostuvieron ahí. Entonces cuando estaba ya sentado en la cama, él dice que un día le dijo a Dios, ¿dónde quieres que yo vaya? Y entonces él salió a visitar a una hermana cristiana. Y él fue allá, prácticamente lo llevaron cargado. La gente cuando lo vio, prácticamente lo estaban despidiendo ese día. Porque todo el mundo sabía que se iba a morir. Ese hombre es un esqueleto, está tísico, está tuberculoso. Pero él dijo, Dios me habló y me dijo que ande por fe. Y acá estoy andando por fe. Y se levantó. Y dice que al día siguiente amaneció sano. Amén. Y desde ese momento en adelante predicaba 3 horas diarias. Ahí, porque mi hermano, después que el Señor te enseña la lección, no creas que el proceso es malo. Pero después que sales del proceso, sales con poder, sales en victoria. Amén. Entonces no te preocupes por eso, no te preocupes por la enfermedad, enfócate en Dios. Yo estoy enfermo y quiero que Dios me sane. ¿Cuánto queremos que Dios nos sane? Amén. Todo el mundo, ¿cierto? Pero hay enfermedades que vienen es porque no nos cuidamos, porque rompemos leyes, ¿cierto? Nos bañamos sofocados, nos resfriamos. Estabas acalorado y te metiste en esa nevera fría. Comiste 5 platos de sopa. Te dio una mala digestión. Son cosas, ¿cierto?, que pasan. Ahora, yo estoy enfermo. Yo estoy esperando algo de Dios. Ya le hablé a la enfermedad. Ya morí. Y ahora el Señor está tratando con mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me olvido de la enfermedad. Él me está tratando. Yo sé que Él va a poner su mano sobre mí. Y yo sé que aquí hay personas que están en eso. No solo con la enfermedad. Aquí hay gente que desde hace tiempo le está pidiendo una cosa a Dios y el Señor no se la suelta. Y ya ha hecho de todo. Es un trato de Dios. Mete la cucharita en el café y saca. Él quiere enseñarte el camino. Él está tratando con cada uno de nosotros. Ponte de pie en esta mañana.